Bueno, bienvenidos a los participantes de Derecho Contencioso Administrativo. La idea de este video es dar una visión muy sencilla respecto de los procedimientos en concreto. Ya vimos las acciones, los medios de impugnación, hablamos un poco sobre ellos, reflexionamos un poquito en la materia y me gustaría ahora hacer referencia a los procedimientos a los cuales puede acudir para ejercer esas acciones las personas interesadas en primera instancia y en segunda instancia. En primera instancia, los procedimientos contenidos en la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa son solo tres: el procedimiento de demandas de contenido patrimonial, el procedimiento breve y el procedimiento común a las demandas de nulidad, de interpretación y de controversias administrativas. Ella va a determinar que ciertos medios de impugnación se lleven a cabo por uno de esos procedimientos en concreto en virtud de la naturaleza de los mismos. Por ejemplo, las demandas de contenido patrimonial tienen un procedimiento específico y concreto para ellas, ¿sí? Previsto para ellas. ¿Por qué? Porque eh, la especial naturaleza, que es una demanda de contenido patrimonial por cobro de dinero en virtud de una responsabilidad civil contractual o extracontractual del Estado, implica que se haga un procedimiento especial para eso solo, porque ninguno de los otros medios de impugnación implica el cobro de dinero en contra del Estado, sino el restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas, la correcta prestación de servicios públicos, la emanación de una decisión que no se ha dado en virtud de una abstención o carencia, la decisión de una controversia administrativa, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, etcétera, etcétera, pero ninguno tiene que ver con el pago de dinero. Entonces, las demandas de contenido patrimonial son en sí mismas únicas. Este procedimiento está regido por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en los artículos que van del 56 al 64, en el entendido de que, recordemos, en esta materia es de aplicación supletoria lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, lo previsto en el Código Civil en materia probatoria también, y lo previsto de ser aplicable en el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes que sean leyes procesales. Entonces, el procedimiento regulado por las demandas contra la República está previsto a partir del artículo 56. Dice, la audiencia se va a llevar en este procedimiento, conlleva la realización de una audiencia preliminar que tendrá lugar el 10º día de despacho siguiente a la hora que fije el tribunal. Dicha audiencia, esto pasa desde una vez que se ha introducido la demanda, se han cumplido los requisitos de admisibilidad, se declara la admisibilidad. En ese momento todos los procedimientos son iguales, pero a partir de este momento se diferencian y aquí tenemos una audiencia preliminar que será oral con la asistencia de las partes. Artículo 57. En este acto, el juez o jueza podrá resolver los efectos del procedimiento de oficio a petición de parte, lo cual hará constar en el acta. Es decir, va a ser un despacho saneador en este momento, si se lo piden los particulares, las partes, o por sí mismo. El demandado deberá expresar con claridad si contraviene los hechos alegados por la contraparte a fin de que el juez o jueza pueda fijar con precisión los hechos controvertidos. En esta audiencia preliminar se va a hacer la trabazón de la litis. Vamos a saber cuáles son los hechos controvertidos. Entonces debe decir la administración pública o la persona privada demandada con un contenido patrimonial por el ejercicio de una atribución pública, si conviene o contraviene en los hechos que se le están imputando. Cuando el juez, el 59 dice, cuando el juez o jueza acuerde la participación de la persona o ente indicado en el artículo anterior, sobre todo de la participación popular, podrá escoger entre los presentes quien lo represente. Es decir, cuando de repente las comunidades deseen participar en el proceso, pues si le acuerdan eso, puede escoger una persona que los represente.
Si el demandante no compareciere, quien hace la demanda no comparece a la audiencia preliminar, se declara desistido del procedimiento, es lo normal. El desistimiento del procedimiento solo extingue la instancia y el demandante podrá proponer de nuevo la acción inmediatamente. Si el demandado no compareciere, la causa seguirá en curso, pero no se habla de que opere de que de repente opere de inmediatamente la confesión ficta en esta audiencia preliminar. Ahora bien, la contestación de la demanda. En el artículo 61 estamos solamente en una audiencia preliminar para fijar los hechos controvertidos, pero cuando ya se fijan los hechos controvertidos, viene la contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá realizarse por escrito entre los 10 días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar y deberán presentarse los documentos probatorios. Para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso previsto en este artículo. Es decir, debo contestar la demanda, pero debo también en ese momento presentar los documentos probatorios. Si yo demando en virtud del cumplimiento, una responsabilidad civil en virtud del cumplimiento de un contrato, pues debo presentar en esa oportunidad el contrato. Dentro de los 5 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior, es decir, al lapso de contestación de la demanda, las partes presentarán sus escritos de pruebas, de promoción de pruebas. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si conviene en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Vencido el lapso anterior, dentro de los 3 días de despacho siguientes, el juez admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieren, para lo cual se dispondrá de 10 días de despacho prorrogables a instancia de parte por 10 días. Entonces tenemos el lapso probatorio como es. Son 5 días para promover pruebas. ¿Qué es promover pruebas? Indicar las pruebas que yo voy a utilizar, voy a hacer valer en el juicio. Para que el juez pueda verificar si esas pruebas son legales, útiles y pertinentes, yo debo decir, cuando promuevo la prueba, decir, bueno, promuevo la experticia grafotécnica para demostrar que la firma que consta en el documento es de tal persona. Debo decir para qué es la prueba. Promuevo el testigo para determinar, para demostrar que la persona el día tal estaba en tal lugar, X, tal cosa. Promuevo tal cosa. Debo indicar, debo tener, y no solo aquí, sino en cualquier instancia probatoria, debo utilizar la técnica específica de cuando promuevo una prueba, cuando indico cuál es la prueba que voy a hacer valer en juicio y le pido al juez que la evacúe, me la admita primero y después la evacúe, debo decirle para qué la voy a utilizar, porque cuando después viene el momento en que el juez va a realizar el examen previo para determinar si es admisible o no, una de las cosas que me va a verificar es si la prueba es útil y pertinente. Entonces, si el juez no sabe para qué voy a usar yo la prueba, ¿cómo voy a estar seguro, cómo va a estar seguro de si es útil y pertinente o no? Entonces, antes de preguntármelo, en virtud de que la persona tiene que estar representada por un abogado que maneja la técnica de litigio en materia probatoria, debe indicar, se sabe que debe indicar para qué va a hacer la prueba y en caso de no hacerlo, pues el juez no puede pronunciarse sobre si es pertinente y útil, pues sencillamente no la va a admitir. Y luego después vienen 10 días para evacuar las pruebas que sean necesarias de evacuación, porque si es un documento, simplemente la admisión del documento implica su inclusión dentro del expediente y esa misma inclusión dentro del expediente va a conllevar que ese documento se esté ya evacuado como prueba. Finalizado el lapso de pruebas, artículo 63, dentro de los 5 días de despacho siguientes se fija la oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva. En los tribunales colegiados se designará ponente en esta oportunidad. Eso, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, si fuera el caso, o en los tribunales nacionales de la jurisdicción contenciosa administrativa. En la audiencia conclusiva, las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito. Al comenzar la audiencia, el juez o jueza indicará a las partes el tiempo para exponer sus conclusiones, réplica y contrarréplica. Una vez concluido este procedimiento, que en sí mismo es muy sencillo,
Concluida la audiencia, el juez dispondrá de 30 días continuos para decidir. El pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por 30 días continuos. La sentencia publicada fuera del lapso deberá ser notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para recurrir. 30 días para decir, prorrogables por otros 30 días. ¿Qué pasa si no recurren estos otros 30 días? Pues si no decide en ese tiempo, pues deberá decidir en cualquier momento. Y no, esa decisión no es extemporánea, si es de fuera el primer lapso de 30 días, debe ser notificada a las partes para que corran los lapsos para recurrir. Este es el procedimiento de demandas contra la República. Hay un procedimiento que va a estar orientado al trámite de demandas relacionadas por reclamos, por omisión, demora o deficiente prestación de servicios públicos, contra vías de hecho de la administración y por abstención o carencia. En estos casos se va a utilizar lo que el artículo 65 denomina el procedimiento breve. En este caso, ¿por qué breve? Porque se supone que estos casos me están prestando mal un servicio público. La administración está ocurriendo de hecho, está actuando sin mediar ningún procedimiento o debe realizar un cumplimiento de una competencia y no lo hace porque pues, no le viene, digamos, la voluntad de hacerlo. Entonces, en esos casos se supone que es, digamos, más urgente la tutela judicial efectiva. Entonces, en estos casos se recurre al procedimiento breve previsto en la norma. Ya sabemos, demandas de servicios públicos, vías de hecho y abstención o carencia. Además de los requisitos previstos en el 33, los requisitos de la demanda, el demandante deberá acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados en los casos de reclamo por prestación de servicio público o por abstención o carencia. Es decir, que demuestre que se ha solicitado el concurso de la administración pública o de los delegatarios en los casos de servicios públicos para la resolución de este conflicto. ¿Cómo va a ser la citación en este caso? Admitida la demanda, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe sobre la causa de la demora, omisión o deficiencia de servicio público, la abstención o las vías de hecho. De una vez le diga por qué conteste, en vez de con la demanda va a contestar por qué es que está incurriendo en esa conducta activa o omisiva que perturba al particular. Y según sea el caso, dicho informe deberá presentarse en un lapso no mayor de 5 días hábiles contados a partir de que conste en autos la citación. Se cita, se consta en autos en la citación al día siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, corren 5 días para presentar un lapso, cualquiera de esos 5 días puede presentar la explicación de por qué es que está ocurriendo eso. Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado con multa entre 150 unidades tributarias y 100 unidades tributarias y se tendrá por confeso a menos que se trate de la administración pública. Es decir, que si no contesta, si es un concesionario que ejerce un servicio público, debe entenderse que ahí se opera la confesión ficta, como en el caso pasado no se dijo que operará. En este caso se opera si no es la administración pública. En los casos de reclamo por prestación de servicios públicos, la citación del demandado será practicada en la dependencia u oficina correspondiente. Se debe notificar en estos casos, en el numeral 1, en el tema de materia de servicios públicos, a la Defensoría del Pueblo, al INDEPAVIS o al instituto que ejerza sus funciones, a los consejos comunales ligados directamente con el caso, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y cualquier otro ente o persona del poder público, del poder popular relacionado con el asunto. Recibido el informe o transcurrido el término para su presentación sin que ocurra, el tribunal, dentro de los 10 días de despacho siguiente, realizará la audiencia oral oyendo a las partes, a los notificados y demás interesados. Los asistentes a la audiencia podrán presentar sus pruebas. Si el demandante, allí mismo en esta audiencia, si el demandante no asistiera a la audiencia, se entenderá de asistir a la demanda, salvo que otra persona, las convocadas, manifieste su interés en la resolución del asunto, sobre todo en los casos de demandas contra servicios por deficiencia en la prestación de servicio público. En esta oportunidad, el tribunal
oirá a los intervinientes, a los asistentes y propiciará la conciliación. Ese mismo día admite las pruebas y al día siguiente ordenará también la evacuación de los que así lo requieran. En los casos especiales, el tribunal podrá prolongar la audiencia. Finalizada la audiencia, la sentencia será publicada entre los 5 días de despachos siguientes. Es decir, en esta audiencia se va a admitir las pruebas, se va a oír lo que tenga que decir cada uno, los alegatos que den, aunque ya ha sido informado por la administración pública o el concesionario sobre los hechos de por qué se ha producido esa conducta que está violentando al particular. Y en lapsos breves se va a dar por finalizada la audiencia y dentro de los 5 días y despachos siguientes será publicada la sentencia. Esa sentencia, ¿qué puede decidir? Dice, va a decidir, además del contenido normal de la sentencia que establece el 243 del Código de Procedimiento Civil, va a hablar de 3 cosas de acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las medidas inmediatas necesarias para restablecer la situación jurídica infringida. ¿Cómo se va a operar para poder restablecer la situación jurídica infringida? Para parar las vías de hecho, para hacer valer la competencia que no es ejercida por la administración o para restablecer el funcionamiento normal de ese servicio público. Las sanciones que haya lugar y en los casos de servicio público, las medidas específicas, concretas que determine de qué manera se va a garantizar la continuidad del ejercicio del servicio público. De la sentencia dictada se oirá apelación en un solo efecto. Ahora bien, hay un procedimiento, un tercer procedimiento común para ciertas materias que son nulidad de actos particulares generales, interpretación de leyes y controversias administrativas. En esta, las previsiones son las siguientes. El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda entre los 10 días de despacho siguientes a su recepción. Admitida la demanda, se ordenará la notificación de las siguientes entes y personas de acuerdo al artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En los casos de recurso de nulidad, al representante del órgano que haya dictado el acto. En los casos de recurso de interpretación, al órgano del cual emanó el instrumento legislativo. Y en los casos de controversias administrativas, al órgano o ente contra quien se proponga la demanda. Al procurador de la República, al fiscal general de la República y cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamado a la causa por exigencia legal o a criterio del tribunal. Las notificaciones previstas se realizarán mediante oficio que será entregado por el alguacil en la oficina receptora de correspondencia. El alguacil deberá hacer constancia inmediatamente de haber notificado y los datos de identificación de la persona que recibió el oficio. Se ordenará CEPIS en los casos de demandas en nulidad. Se pide el envío de los antecedentes administrativos o el expediente administrativo en que se sustenta el acto jurídico impugnado. En los casos de demandas de interpretaciones de leyes, se deberá publicar un cartel de emplazamiento, ¿sí? Un cartel de emplazamiento, y en los casos de controversias administrativas, de notificación a interesados, a terceros interesados, mediante un cartel que será publicado en un diario que indicará al tribunal para que comparezca a hacerse parte y a informarse de la oportunidad de la audiencia del juicio. El cartel será librado al día siguiente a aquel en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas en el procedimiento, en los casos de controversias administrativas o de interpretación de leyes. En los casos de nulidad de actos administrativos no opera este cartel porque sería tutelaría algunos derechos o intereses difusos, pero vulneraría la tutela judicial efectiva correspondiente a la persona que desea hacer valer desea anular un acto administrativo que le perjudica. Verificadas las notificaciones ordenadas y la publicación del cartel que conste en auto, el tribunal dentro de los 5 días de despacho siguientes fijará la oportunidad para la audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes, los interesados. La audiencia será celebrada entre los 20 días de despacho siguientes. Si el demandado no asistiera a la audiencia
a la audiencia de juicio, pues se entenderá el demandante, si el demandante no asistiera a la audiencia de juicio, se entenderá que ha desistido del procedimiento. Al comenzar la audiencia de juicio, el tribunal señalará a las partes y demás interesados el tiempo disponible en para sus exposiciones orales, las cuales podrán además consignarse por escrito. En esta misma oportunidad, las partes podrán promover sus medios de prueba en esa audiencia de juicio. Dentro de los 3 días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, el tribunal admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes, debiendo, como ya se dijo, realizarse la promoción de las mismas indicando el objeto para el cual van a servir y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de 10 días de despacho prorrogables hasta por 10 días más. Si no se promueven pruebas o las que promueven no requieren de evacuación, esos lapsos probatorios no se van a abrir. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen algún hecho o se oponen a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. De una vez evacuado, ya fuimos a la audiencia de juicio, evacuamos pruebas. Es curioso que en este caso, primero vayamos a la audiencia de juicio, donde vamos a debatir, y después sea que vamos a conocer las pruebas, pero bueno, ese es el orden. Dentro de los días de despacho siguiente al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, si lo viene, o de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, en los casos en que no se haya promovido pruebas o las que se hayan promovido no requieran de evacuación, se presentarán los informes por escrito o de forma oral si alguna de las partes lo solicita. Informes que son el resumen de cada una de las partes respecto de la visión que tienen del proceso y donde indican a su juicio cuál debiera ser la decisión a tomar. Vencido el lapso para informes, el tribunal sentenciará dentro de los 30 días de despacho siguientes. Dicho pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por un lapso igual. La sentencia publicada fuera de este lapso, del primer lapso de 30 días de despacho, deberá ser notificada para que empiecen a correr los lapsos o el tiempo para interponer los recursos. En el procedimiento de segunda instancia es mucho más sencillo porque dice de las sentencias definitivas se podrá apelar en ambos efectos dentro de los 5 días de despacho siguientes a su publicación. Las interlocutorias solamente en un efecto. De las sentencias interlocutorias se dirá, del 89, interpuesta el recurso de apelación dentro del lapso legal, el tribunal deberá pronunciarse sobre su admisión dentro de los 3 días de despacho siguiente al vencimiento de ese lapso. Admitida la apelación, el juzgado que dictó la sentencia remitirá inmediatamente el expediente al tribunal de alzada. En esta instancia, en la segunda instancia, solo se emitirán las pruebas documentales, las cuales deberán ser consignadas con los escritos de fundamentación de la apelación y de su contestación. Dentro de los 10 días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de derecho de la apelación, porque al principio solamente es apelo de la decisión en términos por tal cosa. Se admite o no se admite, pero cuando ya se ha admitido y se ha enviado el expediente al tribunal de alzada, debe entonces, dentro de 10 días de despacho siguientes, la parte que apela tiene la oportunidad para consignar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y derecho de la apelación. Vencido este lapso, se abrirá el lapso de 5 días de despacho para que la otra parte le dé contestación a la apelación. Si no hay fundamentación de la apelación por parte de quien apeló, se entenderá que ha sido desistida. Vencido el lapso para la contestación de la apelación, el tribunal decidirá entre los 30 días de despacho siguiente, prorrogable justificadamente por un lapso igual. Cuando ninguna de las partes haya apelado, pero la sentencia deba ser consultada, se decidirá sin la intervención de aquellas en un lapso de 30 días de despacho contados a partir del recibo del expediente, prorrogable justificadamente por un lapso igual. En estos casos, cuando en las materias en que hay consulta obligatoria como una forma de garantizar la buena marcha de la administración de justicia. Entonces, en este sentido, esta es la idea más general que quería aportarles sobre los 3 procedimientos específicos desarrollados por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el trámite de las demandas, dependiendo de la naturaleza de cada cual,
esta es la idea general, entendiendo de que ellos son unos procedimientos esquemáticos muy simples, cuyo desarrollo debe ser suplido por las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Ley Orgánica, Código de Procedimiento Civil, Código Civil en materia probatoria y Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes procesales